Y lo que tiene en, en especial esta mitología es que eh, todo el quid de su mitología tiene que ver con el camino descendente y el retorno. Incluso en aquellas ocasiones donde la diosa está en la cima de la montaña, eh, es un episodio mitológico que representa la epifanía de la diosa eh, en la cima más alta, como también como un recuerdo, eh, eh, un fijar quizás ese punto que fue el primero que emergió del mar abismal antes de que se formaran las criaturas acá afuera, o sea, antes de que existiera un cosmos. Lo primero que emerge es esa montaña y esa montaña viene a ser eh, un templo en tanto que es un centro, en tanto que es un eje cósmico, en tanto que es lo originario, lo primero que ha aparecido. Entonces, de alguna forma, los dos grandes templos en Creta inicialmente son la cima de las montañas y las cuevas o espacios resguardados tierra adentro, grutas, lugares donde se da esta oportunidad de poder experienciar, estar siendo parte de la tierra y parte de ese camino tectónico que te lleva al inframundo o al centro del mundo o al origen o al Hades o al mundo de Pluto, luego al mundo de las riquezas, al mundo de Perséfone, también al mundo del nacimiento místico de Dionisio y al mundo finalmente en donde se da esta danza en espiral, este laberinto, y en donde habita una señora que es la señora del laberinto, que viene a ser la misma diosa y que no tiene por objetivo retenerte en un inframundo, sino que justamente animar al retorno y a que esta danza se dé con una precisión tal que se pueda realizar un giro justo a tiempo, de modo de poder también hacer el camino de vuelta, o sea, volver a subir, retornar. Entonces, ya no es un mundo en donde podríamos homologarlo con el país sumerio inicial, que es el país de los muertos, ellos decían, al país que irás y no volverás. No, quizás desde que Inanna en Sumeria hace este camino descendente y retorna finalmente con toda una serie de hitos que no los vamos a revisar aquí. El inframundo, el Irkala sumerio, la Duat egipcia o el Hades griegos, es un lugar donde se hace justamente la transformación. Se hace la transformación vista a nivel como metafórico, como ese giro. El giro significa asumir que se ha bajado y luego de la muerte se ha seguido bajando y bajando, pero no es un camino de eterno bajar, sino que en algún punto se produce este giro. Este punto es el punto crucial en el cual se ampara y cree la mitología griega arcaica.
Gracias a este punto, al punto del giro, gracias al centro, gracias a esta cuna alquímica, gracias a este espacio eh, donde se puede realizar al máximo la anigredo, la putrefacción, para perder la antigua forma y asumir una nueva forma, se puede evocar, no evocar, gritar la frase dar a luz. El dar a luz es justamente como el, el sustento, el fundamento en el cual se amparan los hombres y mujeres arcaicos para poder garantizar el retorno. Y esta luz nace justamente luego del punto de la máxima oscuridad, concepto que se llama enantiodromía. La verdad es que los misterios de Eleusis y los misterios de Dionisio tratan este punto. Es justamente este el punto. Este es el momentum mitológico por excelencia para la mitología griega arcaica. Todo esto le sucede a la naturaleza y una forma de representarla, metaforizarla o leerla simbólicamente es entonces el proceso humano del decaimiento, muerte y renacimiento. Pero lo humano viene a ser símbolo, expresión simbólica de lo que le sucede al cosmos, sobre todo a la naturaleza en sí, lo que le sucede al grano, lo que le sucede a la riqueza, de la abundancia fértil de los campos, que cuentan con esta máxima. Esta máxima que expresa este milagro de dar a luz justamente en el lecho de la muerte o de la máxima oscuridad o de la máxima putrefacción o de la máxima pérdida de la forma anterior. Se requiere entonces ese estadio. Entonces, claramente el mito va a estar topando el tema de la muerte, la transformación, la pérdida de la forma y el augurio de una nueva forma que gracias al giro, va a dejar de seguir bajando eternamente y entonces va a retornar desde abajo hacia arriba. Una luz que emerge, que se gesta en el fondo más oscuro, en el lecho máximo de transformación que queda allá adentro, en el inframundo o Hades o Pluto, el mundo de Pluto o el mundo de las riquezas, porque todas las abundancias de la tierra se gestan allá abajo. Por eso se llama el mundo de Pluto, que significa riqueza. Esto fue lo que se perdió en la mitología griega olímpica. De alguna forma, el quid de la mitología griega olímpica, todo sucede en el Olimpo. Y hay una serie de bellezas que provienen desde ahí, desde ese mundo ideal, platónico también, en cierta medida. Aquí lo nuevo surge desde abajo hacia arriba. En la mitología olímpica, lo nuevo, lo divino, lo extraordinario, va a venir de arriba hacia abajo.
Bueno, sin embargo, aunque estos mitos son arcaicos, siguieron siendo importantes para la mitología griega olímpica. No se perdió nunca la importancia de Dionisio, solamente que Dionisio queda solamente como este dios del vino y todo lo que va a ser lo dionisíaco en relación al vino. Pero ya se pierde el concepto de que finalmente Dionisio es el responsable de la perpetuidad de la vida, esa vida que no muere con la muerte, esa vida llamada Zoe, que de alguna forma incluye la vida y la muerte personal de tantos, pero que con la muerte personal no se muere ni se debilita, incluso se fortifica, porque es la garantía de que en esa transformación nocturna o subterránea o del inframundo o del Hades o el mundo de Pluto, eh, solamente viviendo realmente ese proceso, que no deja de ser doloroso, que sacrificado y doliente, penoso, solamente eso puede garantizar el retorno, y quizás en abundancia. Entonces, el mitologema, la mitología griega olímpica, transformó un poco, por no decir desvirtuó, un poco eh, la, la importancia sacral que cumple este decaimiento, para no siempre decir la palabra muerte, o esta transformación. Eh, y básicamente Deméter y Perséfone pasan a ser las diosas de la agricultura, del grano, tan importante, nunca va a pasar de moda. El ser humano es un ser humano, es un ser que necesita alimentarse, y la riqueza de los campos siempre va a ser eh, un elemento nutricio y por lo tanto esencial del humano. Pero ya se le resta toda la importancia a la autonomía del proceso en sí, la posibilidad de regenerar justamente a través de este cambio de forma, de esta transformación. Ya no está puesto ahí el acento, sino que en el don de la diosa, que es capaz de llenar de fertilidad los campos. Y algo tan parecido sucede con Dionisio. Lo que merma también entonces es esta posibilidad en lo humano de considerar que gracias a los misterios, gracias al adentrarse en el misterio, podemos activar a ese mitologema interno. De alguna forma, los que avanzan en un camino de un iniciado, de los iniciados, los mixtos, los que van a Eleusis, o los que van a otros lugares donde se celebran misterios, buscan conocer, buscan ver, buscan salir de la ignorancia. Pero su forma de ver o de conocer no es al modo de resolver un problema. Es con toda la sacralidad de adentrarse en un misterio. Al adentrarse en un misterio, se entiende que la resolución no va a venir por una vía lógica, racional, sino que es una revelación. Que está muy bien dicho, o hermosa y simplemente dicho, hermosamente y simplemente dicho, decir, haber visto. Haber visto, ¿quién?
haber visto a la deidad, haber visto la epifanía, haber topado el numen, haberse adentrado en lo sagrado, haber salido de un tiempo y espacio siempre profano para entrarse en otra dimensión. Entonces, haber visto es haber compartido con el mundo de los dioses. Pero como no hay una representación allá afuera, lo que se ha visto, en realidad se ha visto adentro de cada cual. Es una experiencia interior. Y ahí está el punto que corrige cualquier intento de poder querer profanar esta verdad y poder gritar a viva voz o descubrir los misterios o salirse de la máxima, lo que implica un arretón, que es un misterio, un gran misterio. Esos misterios que aunque quisieras revelarlo, no vas a decir finalmente nada que lo desenmascare, porque de alguna forma esta experiencia es tan singular que no puede ser compartida solamente para que un otro la viva, tiene que experienciarla gnósticamente, o sea, a través de un autoconocimiento, tener ese otro también esa experiencia. O sea, a lo más puedes invitar, animar a que otro participe también en los misterios. Pero nada de lo que digas realmente va a eh, eh, desacralizar esa verdad mística. A diferencia de otros misterios que son los apórreton, que son los que sí se tienen bajo la ley del silencio. Y tiene que ver con los misterios menores, esos misterios que de alguna forma son los preparativos o la antesala para los grandes misterios. Entonces, el iniciado, por supuesto, tiene que pasar primero por esos misterios menores y después avanzar hacia el apórreton, o sea, desde el apórreton al arretón, ese misterio, los misterios mayores, en donde lo que sucede es una epopteia. La epopteia es haber alcanzado la visión. Y alcanzar la visión es un acto subjetivo, 100% subjetivo. Es decir, cada individuo alcanza la visión. Ha visto, y hay todo un capítulo, o sea, un capitulito acerca de si se ve con los ojos abiertos o cerrados, si es que es una fantasía, si es que, ¿qué es? Psíquicamente, ¿qué es? Pero finalmente, Calqueren llega a la conclusión que lo más probable es que sea visto con los ojos abiertos, pero aún así, aunque los ojos estén abiertos, la visión es interior, porque exige un estado de contemplación, que a su vez exige calar con la mirada, mirar profundamente la cosa misteriosa. Y eso exige sí o sí introyectar la mirada. Estaba diferenciando entonces cuál es la pérdida para un mundo olímpico, clásico, posterior, ya, en donde ya no se crea en, en, en esta vía eh, eh, de adentramiento en el misterio, y con esto la posibilidad de conocer íntimamente esta sacralidad mitológica, sino que la aprendes desde otra forma,
Hay una diosa que es encargada del matrimonio, hay una que está encargada del grano, hay una que está encargada de la estrategia y la guerra, hay una que está encargada de la, la vida en relación con la naturaleza, lo salvaje y lo virginal. Hay otra que está encargada del fuego, hay otra que está encargada del amor, pero de alguna forma se resta importancia a la participación del mistes, del iniciado ahí. O sea, finalmente estos misterios exigían del iniciado toda su participación activa para desarrollar esta visión interna, para que la deidad habite dentro de él, para que pueda haber visto, para haber alcanzado la visión, pudo ver gracias al individuo que es, gracias a la psicología que tiene, gracias a la psique, gracias a su alma y gracias a todo el contexto religioso que lo circunda. Entonces, cambia mucho, existencialmente cambia mucho la cosa. Porque tienes de alguna forma menos acceso a este poder interior divino. En una visión en donde los dioses están afuera. Esto lo que hicimos el curso de mitología india, lo trabajamos bastante. La diferencia entre Oriente y Occidente, básicamente como una mirada en donde lo divino está afuera o lo divino está adentro. Claramente, en el Eusis, lo divino está adentro. Aunque hay un templo de la diosa afuera, la epopteia no la alcanzas si no has introvertido la mirada. Y entonces, ¿qué conocemos del mito de Perséfone y Deméter? Sabemos que existe una diosa, que es la diosa del grano, que está encargada de la fertilidad de los campos, todo lo que va a ser nutricio para el ser humano desde la vegetación es su responsabilidad, y también todo lo que va a ser bello y abundante, armonioso, las flores, la armonía del cosmos en total, depende de ella. Y en algún punto su hija está jugando junto a ella, Coré, una doncella, no ha conocido todavía a ningún varón, y esta entonces se detiene a mirar un precioso narciso y en ese mismo momento se abre la tierra, en donde aparece en su carro Hades y rapta a la niña o mujer joven. Lo importante es que es una coré, una doncella. Y este rapto en sí va a significar a su vez un matrimonio sagrado, un matrimonio divino. Y una pérdida inmensa para la madre, una ganancia para el inframundo también inmensa. Pero sobre todo desde la visión de Deméter, un no saber, entrar errante en un estado de no saber, de no conocer, de no saber dónde está, qué pasó con su hija. Con lo cual se detiene una primavera eterna y comienza, como por decir, este es el fundamento de los primeros inviernos, los primeros fríos, el primer dolor humano con respecto a la falta de abundancia, la escasez, y el no saber también del humano si va a haber algún retorno. Entonces, en esta visión olímpica,
esto exige a Zeus que haga algo, pero Zeus no se puede meter en el mundo de su hermano Hades si enviar a su heraldo, y el heraldo baja y negocia con Hades y finalmente decide enviar a Perséfone arriba, pero sin decirle a Hermes. En ese mismo momento le da de comer algunos granitos de granada, lo cual va a significar la urgencia o la exigencia del retorno de Perséfone cada año. Va cambiando las versiones, si son 6 meses, 3 meses, 4 meses, pero va a haber un tiempo que el Perséfone ahora va a tener que retornar y estar no en calidad de víctima, sino como reina y señora del inframundo, en su condición de Perséfone. Y arriba va a retornar una vez al año, y esto va a anunciar el retorno de la primavera. Mientras transcurre esto, Deméter entra en un estado de búsqueda, como decía, errante, se cubre entera, oculta la belleza propia, corporal, muestra todos los signos de un decaimiento o enfriamiento o falta de fertilidad en todo sentido. Y su único cometido es saber dónde está su hija. Ya cansada a los 9 días de caminar errante y sin ninguna respuesta, nadie ha visto qué ha pasado, solamente lo vio Hécate, la diosa del inframundo, que es un aspecto de la misma Deméter, una parte de la trilogía de estas diosas que en realidad son todas en una. Son elementos, ¿no?, que conforman una gran unidad. Es decir, Perséfone es la misma doncella, la Coré, que fue Deméter antes, y el periodo máximo de transformación y de cambio de estado de lo uno a lo otro, en ese mismo momento, cuando la cosa está cambiando y no es esto ni es lo otro, cuando es fuego alquímico transformador, es el momento en donde se llama Hécate. Entonces, finalmente, la única que vio es una parte más nocturna, más inconsciente, más lunar de la propia Deméter. Ella sabía dónde estaba también. Y tuvo que errar, tuvo que vagar varios días buscando afuera. Finalmente, quizá, cuando se conecta con esta otra parte más profunda, más lunar, más inconsciente, más nocturna, más feroz, sabe dónde está su hija. Este momento como de claridad, como de sacar a la luz, o de ver en medio de la oscuridad, o de hacer visible un conocimiento que antes era un desconocimiento, es justamente el paso en donde esta misma diosa se ha iniciado. La primera iniciación la vive la propia Deméter. Si todos los mitos posteriores se inician en Eleusis, todos somos de alguna forma, estamos emulando el camino de la diosa, como ella lo hizo. Y como les decía la semana pasada, hombres y mujeres recorren estos caminos y avanzan en un estado errante y de no conocer, como si fueran Deméter. Hombres que no han tenido nunca una hija o nunca van a ser madres, pueden llegar a ser padres, pero no madres. Es decir, es algo un poco más abstracto. Van identificados con este estado de no conocer, de no saber, más que el tema tangible de hija o fruto
o algo perdido en forma objetiva afuera, es una errar buscando algo de sí mismo que se ha perdido o algo de sí mismo que está en oscuridad, nebulosa o que no conozco. Ese es el estado de un místico, de un iniciado. Y a eso va a conocer, va a alcanzar la visión de aquello que lo comprende, que lo comprende en un nivel, pero inconsciente y aún no lo conoce. Alcanzar la visión es alcanzar a ver eso que antes permanecía en oscuridad. Y una epifanía, una forma de representar simbólicamente esto, es entonces haber visto a la Corea. Muchos de los pasos de los preliminares para avanzar a este estado de visión tienen que ver con rituales de transformación, más bien de limpieza o de muerte de elementos exteriores o mundanos o profanos que habitan en el mistos, en el neófito, antes de avanzar hacia los misterios mayores. Entonces, exige un estado preliminar de muerte de aquellas forma exterior, de limpieza y muerte con respecto a él. Y en los misterios mayores lo que implica, si en los primeros misterios menores es una muerte, en los misterios mayores también el símbolo es el nacimiento de algo nuevo. No solamente has visto a Perséfone, sino que has alcanzado a ver el nacimiento, que fue la frase con que terminamos la lectura la semana pasada, un poco apretados ahí de tiempo, muy apretados de tiempo, en donde les leía: Brimo ha dado vida a Brimo, lo fuerte ha dado vida a lo fuerte. Son las frases finales que sí se conocen ahora, que se decían. Pero no hay afuera no hay un teatrón, no hay un teatro, una representación de esto. Con todos los estadios y hitos sagrados que ha vivido el Misto, logra ver este nacimiento. Al final, la visión tiene que ver con haber visto lo que ha nacido. ¿Pero dónde lo ve? Lo ve dentro de sí. Entonces, hay un nacimiento simbólico, personal. Como en los misterios menores hay una muerte simbólica, personal. Y estos dos hitos, muerte y nacimiento, son los hitos que componen profundamente el mitologema tanto de Dionisio como de Perséfone. No es Dionisio, que, conociendo el mitologema desde la mitología griega olímpica, sabemos que es este Dios que no más recién nacido, en el fondo alcanza la muerte y termina de incubarse, de formarse en el muslo de su padre, para que cuando esté listo ya va a haber nacido dos veces. El dos veces nacido es no sé si lo tengo, Dionisio. Esta es una representación bastante, por último, simplona con respecto a un segundo nacimiento, ya que el vientre de la madre ya no va a servir más porque la madre todo se ha incendiado, la madre ha muerto entre medio de las llamas,
Obviamente, esta criatura que todavía estaba en etapa casi primera de formación, también alcanza la muerte. Pero dado que el Padre es divino, es el propio Zeus, permite terminar de gestarlo en su muslo y va a nacer una segunda vez. Este nacimiento sobre el lecho de su muerte es lo que se conserva en la mitología griega olímpica y no puede en el fondo dejar de lado esto que es lo esencial de Dionisio. No sería Dionisio si no hubiese nacido 2 veces. Pero sí se ha perdido esta condición del nacimiento místico. Porque lo que vamos a revisar en Dionisio arcaico es justamente que el nacimiento místico es un nacimiento. ¿Qué es lo místico en este nacimiento? Todo nacimiento es tan especial, ¿cierto? Todos los que hemos tenido un hijo y los que no han visto que un nacimiento es algo tan especial, podríamos decir todo nacimiento es místico. Pero ¿qué tiene de realmente místico este nacimiento? Es que ha nacido en el lecho de la muerte. Que el propio lecho de la muerte, que podríamos decir solamente genera muerte, está generando otro aspecto de la Zoe, que es la vida. Como vida y muerte son 2 hitos, 2 fases de un gran meandro que sube y baja, y que requiere para subir haber bajado, y requiere cuando ya ha subido bajar otra vez para que continúe eternamente. Entonces el nacimiento místico tiene que ver con el niño divino que ha nacido en las profundidades de los infiernos, justo ahí, justo en donde nada nace y supuestamente todo muere, justo ahí va a dar a luz, su propia luz, Dionisio. Entonces cambia un poco cuando es solamente el muslo, aunque sea el muslo de Zeus. Es ya menos parlante, esto tan extraño, que es nacer en el lecho de la muerte. Y esa era la condición misteriosa por excelencia que funda todos los misterios de Dionisio y que lo hace tan parecido a Perséfone. Porque de alguna forma, si Perséfone retorna todos los años, retorna no solamente de la casa de su marido y todo lo que pueda tener ahí en abundancia, retorna de los infiernos, retorna del país de los muertos y retorna viva como la máxima expresión de lo vivo, lo abundante, lo vital, lo fértil, lo bello, lo cosmificado. Y no viene sino del inframundo. Entonces a nivel de metáfora es lo mismo. Y es también esto lo que permite fundamentar por qué también en ocasiones se enreda la cosa más todavía y finalmente Hades y Perséfone a su vez gestan un niño divino que es Dionisio. Y si vas hacia atrás en la mitología, ves que en realidad la madre de Dionisio, antes de ser Semele, una mortal, es la propia Perséfone en el mitologema de Ariadna. Ariadna y Perséfone son las señoras del inframundo. Lo vimos un poco en la clase del laberinto. Ariadna y Perséfone comparten justamente ese mismo mitologema. Ser señoras soberanas del inframundo. No están en calidad de víctima ahí, sino que reguladoras. Conocen el teje y maneje, conocen los pasos, conocen la coreografía, conocen el lugar del giro, y eso es conocer.
conocerse perfectamente en la danza del laberinto, que en realidad es el laberinto. Ese es el laberinto. Y el mundo cretense puso especial atención a este lugar paradisíaco desde el cual brota toda la abundancia. Para una sociedad agraria en donde existió tanta abundancia material, granos, por supuesto, no solamente pusieron el acento en lo que se cosechó, sino que en lo que se sembró y en lo que se esperó. O sea, en el momento de la transformación. Y es ahí donde juega un papel esencial Ariadna y su hilo. El hilo conductor de la vida, la muerte, el hilo conductor de la Zoe, finalmente. El hilo conductor de la Zoe, como podemos ver en estos frescos del Palacio Minoico. Lo que se está viendo en este meandro es un dibujo de la Zoe que glorifica tanto lo que sube como lo que baja. No hay ninguna diferencia entre lo que sube y lo que baja. No es lo que sube luminoso y lo que baja oscuro. Es parte de una misma madeja llamada la vida, o también puede ser llamado laberinto y su giro, que tiene de especial este patrón coreográfico que implica adentrarse y salir, y adentrarse y salir, y siempre vas a encontrar una salida, ¿no? No es un pozo sin fin en donde vas cayendo y después no retornas, sino que claramente está esbozado, que es lo mismo bajar y subir, que no hay subida sin bajada, que no hay bajada sin subida, y que es un movimiento perpetuo. Sabemos por un erudito cristiano que nos es conocido con el nombre de Hipólito, que el hierofante oficiaba por la noche bajo el gran fuego. Su trono estaba muy cerca del fuego y estaba protegido por un tejado. Al celebrar los grandes e inefables secretos, escribe Hipólito, proclama en alta voz: la señora ha dado a luz un niño sagrado. Brimó ha dado a luz a Brimos. Esto es, la fuerte al fuerte. El hierofante cantaba con una voz alta y característica. Se creía en la antigüedad tardía que había hecho lo que otros cantantes hacían con este propósito, a saber, mermar su virilidad. Esta es una afirmación inverosímil realizada por una fuente cristiana. Las palabras brimo y brimos del canto del hierofante no son ninguna invención. Se encontraban en el norte de Grecia y eran nombres extranjeros en Ática. Los predecesores tracios de los sacerdotes de Leusis pudieron haber traído consigo esos nombres. Las palabras que servían para traducir los nombres extranjeros de la madre y el hijo fueron tomadas por los eruditos cristianos de alguien versado en el tema, que probablemente se había guiado por consideraciones puramente lingüísticas para citar el grito, con la idea de explicarlo. Brimo es ante todo una designación para la reina del reino de los muertos, para Deméter, Coré y Hécate. Brimo es ante todo una designación para la reina del reino de los muertos, para Deméter, Coré y Hécate. No podemos esperar que la misma Perséfone, cuando aparece cada primavera, tiene tal forma, pero en el mundo de la transformación máxima, ella también pierde su antigua forma. De alguna forma podríamos decir, o de alguna manera podríamos decir, ella también muere a su antigua forma. Su aspecto no es el aspecto que consideramos para el mundo cosmificado. Su aspecto es para el mundo caótico. Es decir, posiblemente no nos gustaría ver a la preciosa Coré
ahora Perséfone, en su forma tal. Y entonces hay un nuevo lenguaje, porque siempre aparece una nueva palabra cuando hay un nuevo concepto. Es la misma, pero no es la misma. Está transformada, y sobre todo el elemento de transformación, igual que el que vive Dionisio, es el elemento fuego. Si estamos en el medio del fuego, somos distintos. Ya sea simbólicamente, también, por supuesto, somos distintos. Y si es literal y simbólicamente, entonces agarra un nuevo nombre, un nombre que funde todo lo que puede significar condensadamente este mitologema. Y este nombre es Primo. La condensación de Deméter, Coré y la propia Hécate, la que luego fue tildada solamente de bruja, es las llamas de la transformación. Por último, el aspecto debió haber sido llameante, como el propio fuego, o algo que ha perdido toda la forma que acá arriba se tiene, una forma muy distinta. Lo mismo, así debe haber nacido Dionisio, en el medio de una cama que estaba fulminándose y su madre y toda la situación. Ese es su primer nacimiento, en medio del fuego. Entonces, miren qué parecidos son. Y en ese momento, entonces, todo lo que está ahí, con esas características tan yuxtapuestas y de plena dinamis de la transformación, es Primo. También es Dionisio. Por eso Medea invoca a la reina del mundo inferior en Apolonio de Rodas, designando principalmente a Hécate, su manifestación más espectral. Brimo, la vagabunda de la noche, la subterránea, diosa del mundo inferior. Ella, por tanto, dio a luz en el fuego. La diosa de la muerte da a luz. ¿Qué mensaje? En las llamas de las piras funerarias que ardían alrededor de las ciudades de Grecia, los muertos, se podría pensar, se convertían en cenizas o a lo sumo en sombras. Pero aquí se transforman en vida. Ese es el nacimiento místico. El nacimiento de lo nuevo, de la vida, de lo que continúa justo en medio del lecho llameante del fuego. Ese es el nacimiento místico. Dar a luz en medio de las llamas del fuego. O que la diosa de la muerte está dando a luz. ¿A quién? A la vida. Y ahora se proclama en la voz alta de la salmodia del hierofante que la reina de los muertos había dado a luz en el fuego un hijo poderoso. La mitología ofrecía ejemplos de esto. Dionisio había nacido entre los rayos que consumieron a Sémele, aunque su nacimiento había sido prematuro, y Zeus, su padre, había tenido que ayudarle a nacer. Según otra variante del mito, la madre de Dionisio no era Sémele, sino Perséfone, que le dio a luz bajo la tierra. Se cuenta de Ariadna, mujer de Dionisio, que había encontrado la muerte cuando llevaba en su seno a un niño, que solo podía haber sido un segundo, un pequeño Dioniso. Asclepio había nacido en la pira funeraria de Corónide, doble de la Ariadna infiel, y Apolo había ayudado a nacer al hijo de su madre muerta. Era posible un nacimiento en la muerte, y era posible también para los seres humanos si tenían fe en las diosas. Ese es el mensaje que Deméter proclamaba en Eleusis, cuando dejaba a Demofonte en el fuego para hacerlo inmortal. Entonces, ¿qué está haciendo Calquerengi? Nos está mostrando una serie de mitologemas que se refieren a lo mismo. ¿A qué se refieren? Al nacimiento en el lecho de la muerte. A que la diosa de la muerte dé luz a la vida. Llámese Perséfone, que es la madre de Dionisio,
en su versión, podríamos decir, real o verdadera o original o primordial, y luego pasa a llamarse Semele, porque Semele es una mortal. Pero en realidad, Semele es un nombre que viene de Oriente y que también representaba una propia Perséfone. Y en realidad ella no moría en las llamas, solamente se transformaba. Pero entonces, ¿qué hay en la continuidad del mitologema, a pesar de que van cambiando los nombres? Es el nacimiento místico en el lecho de la muerte. Y cómo es que Ariadna, a su vez, es la misma Perséfone, como lo leyeron aquí. Y si ha nacido Perséfone de Deméter o ha nacido Dionisio de Perséfone o Dionisio de Ariadna, todo se refiere a lo mismo. ¿A qué? A un nacimiento que se ha dado en el lecho infernal o en el lecho místico. Pero en el lenguaje original, arcaico, en realidad, era en el lecho puro. El inframundo era el mundo de lo purísimo, lo sagrado, toda la palabra sacro y puro significa la luz que emerge en la máxima oscuridad. Eso es lo purísimo. Es esa purísima luz que ha emergido luego del nivel de condensación más potente de lo oscuro, o sea, el concepto de la enantiodromía. Y todos estos nombres se refieren finalmente a un solo y único mitologema, que es este milagro. Eso es el misterio. Y esto no fue representado allá afuera. El Mistos logra verlo en su interior. Y para eso algo tiene que haber nacido dentro de él. Entonces, él también ha renacido, él también ha pasado simbólicamente por este fuego. El hierofante está rodeado de un fuego, pero la gente no se metía como un ritual indio al interior del fuego. El fuego viene a representar simbólicamente esta transformación que permite de alguna forma aludir a este milagro de que en el lecho máximo de infernal, máximo en el sentido de transformación, justamente ahí aparece una criatura divina que va a representar esta luz, dio a luz, dar a luz en la oscuridad máxima infernal. Y Asclepio también entonces tiene ese mismo sino. Asclepio también nace en un lecho de fuego, y su madre es Corónide, y su padre es Apolo, y Apolo ayuda a Asclepio a nacer, y Asclepio va a ser el padre de la medicina. Y todos comparten el mismo mitologema, y todos estos mitologemas son mitologemas que aluden al misterio. Hay una suerte de misterio. No se ha resuelto el problema de sacar un niño quemado, nada que ver con eso. El misterio de que la máxima oscuridad es el principio de la luz. Esta verdad se imprimía en los mistos con toda la fuerza de una ceremonia nocturna. Y eso no era todo. La reina del mundo inferior debía ser llamada. Sabemos que 3 meses después, en las Leneas, el Daduco pedía a los atenienses que llamaran a Iaco, hijo de Semele, y ellos le llamaban. Sin embargo, en el Eleusis tenía que ser el hierofante quien entonara la invocación a Coré. Golpeaba el echellón, el instrumento con sonido de trueno. La toctella comenzaba. Se veían cosas inefables. Una visión de la diosa del mundo inferior se puede deducir de un fragmento de papiro. Si un pasaje ininteligible del texto de Sópatro ha sido interpretado adecuadamente, una figura Shemati surgía por encima del suelo. En una segunda fase, no sabemos cuánto tiempo después,
El hierofante, silente en medio de un profundo silencio, exhibía una espiga de trigo cortada, como el Buda mostró una flor en su silente. Sermón de la flor. Todos los que habían visto regresaban a la vista de esta cosa concreta, como si volvieran de la otra vida a este mundo, al mundo de las cosas tangibles, del que el trigo formaba parte. Este trigo era trigo y nada más, pero puede perfectamente haber resumido para los Epoptai todo lo que Deméter y Perséfone habían dado a la humanidad. Deméter, alimento y riqueza. Perséfone, nacimiento bajo la muerte. Para aquellos que habían visto a Coré en Eleusis, esto no era una mera metáfora, que nada prueba, sino el recuerdo de una experiencia en la que la diosa del mundo inferior se mostraba en una visión beatífica. Qué bello. Me parece que esta página es esencial dentro del libro y esencial dentro de la intención de hacer inteligible los misterios. Finalmente de esto trata el misterio. Los epoptai, cuando dicen epoptai, son aquellos que han alcanzado la visión. Y la visión la han alcanzado adentro. Y luego, entonces, simbólicamente, el hierofante va a mostrar una espiga de trigo. ¿Qué viene a ser? ¿O qué es? ¿O qué recuerda este mismo nacimiento que se ha dado en los infiernos? O, para no decirle los infiernos y la palabra correcta, entonces este nacimiento que se ha dado en el lecho de la muerte. Ese trigo nació de una semilla que tuvo que vivir las transformaciones del fuego alquímico. Esa semilla se tuvo que romper, perder su antigua forma, podrir, alcanzar la nigredo para que después salga esa espiga de trigo. Y esa espiga de trigo y la Coré son lo mismo, el retorno de la Coré. Pero esto es lo que puede haber existido como a nivel de pantomima nada más. No hay una representación, como decían en las representaciones del teatro de Dionisio. Que como bien dice Al-Kerenyi, también logra mucho la representación. Ayudan a alcanzar una visión, pero la actitud del neófito ahí en ese teatro es más pasiva. Aquí tiene que lograr él la visión sin ningún referente exterior en la forma. Y sin embargo, ha alcanzado a ver, a calar con la mirada, cuando el hierofante anuncia que Brimo ha dado vida a Brimo. Ve entonces cómo ha nacido una criatura en el propio lecho del inframundo, o en las llamas, desde las llamas transformadoras, ígneas. Cuando ella estuvo errante buscando a su hija, y ya cansada al 9º día, se sentó al lado del pozo Calíjoron, el pozo de la felicidad, en el pozo que de alguna forma aludía también a una bajada al Hades. Y al sentarse en este pozo, llegaron las hijas del rey Celeo, que era el rey de Eleusis. Ella venía del mundo olímpico, por decirlo, del Ática, y la hacen pasar a su casa. Y ahí en esta casa la reina tenía 4 hijas y un hijo recién nacido, por decirlo. Y a este hijo, que es Demofonte, ella se propone criarlo. La madre se lo pasa para que lo críe como nodriza. Y ella, en vez de darle comida humana, lo alimenta con ambrosía y fuego. Lo pasa por el fuego. Pero la madre una noche la espía y ve que estos son los tratos que está recibiendo su hijo, y grita y
y Demeter se enoja y ahí se desencubre y muestra que ella es realmente la diosa y que somos todos unos ignorantes, porque no sabemos diferenciar lo sagrado de lo profano. Y claro, como dice Gladys, ella estaba realizando la primera iniciación. Demofonte es en realidad un grano de trigo que va a vivir esta transformación para enseñar la agricultura en los campos. Todavía no existía siembra de trigo, habían cosas aleatorias, esporádicas, azarosas sobre la tierra, pero todavía no hay un conocimiento de lo que sucede en el inframundo. Y por eso es tan esencial este trabajo del fuego que ella realiza y tan misterioso, porque por supuesto no estamos resolviendo un problema, ¿cierto? Estamos adentrándonos de lleno en un misterio al tratar de ver a este recién nacido pasando por el fuego. Pero en realidad todos los mitos tienen que hacer eso, pasar por el fuego, de alguna forma, que es un fuego simbólico, claramente. Y este Demofonte va a ser en realidad después Triptolemo, quien va a enseñar las labores del grano en toda Grecia, y va a estar en su carro alado, ahí lo vemos, en su carro alado realizando las siembras. Pero si revisamos, Demeter no escribió un manual de agricultura y cómo tratar y conservar los granos, sino que enseñó acerca de los misterios. Toda su intención estuvo en el proceso de transformación en el inframundo, básicamente. No cómo se pasa el arado y qué sé yo, cuántos grados tienen que quedar los granos de tal tipo con diferencia de los otros, ¿no? Su enseñanza, entonces, tiene que ver con enseñanza acerca de los misterios, así como... Y claro, ahí está el trigo como una representación, así como Perséfone trae a un niño divino, un fruto. Y el trigo y el niño son ambos simbólicos. Demeter, alimento y riqueza. Perséfone, nacimiento bajo la muerte. Para aquellos que habían visto a Coré en Eleusis, esto no era una mera metáfora que nada prueba, sino el recuerdo de una experiencia en la que la diosa del mundo inferior se mostraba en una visión beatífica. Entonces, el que va a Eleusis no es que llega con un manual de cómo labrar su tierra, sino que llega con una experiencia, y esa experiencia va a remitirlo a una visión beatífica. ¿Qué significa una visión beatífica? Es una visión que otorga felicidad. ¿De dónde es esa felicidad? La felicidad gnóstica, de haber alcanzado la visión, la felicidad de haber visto. Esa es la felicidad de haber alcanzado un conocimiento, la felicidad de haber pasado de ser, habían dos tipos de seres humanos para los de Eleusis, los que conocen y los que no conocen. La felicidad de haber alcanzado el conocimiento gracias a la visión. Entonces ahí vamos a leer acerca de la visión beatífica. El término visión beatífica fue acuñado para designar el objetivo supremo, el telos de la existencia cristiana. En el lenguaje medieval significa la visión inmediata de Dios, videre Deum. Quienes alcanzan esta visión son transportados a un estado de beatitud eterna. En este caso, la palabra visión, visio, debe ser tomada como un acto real de ver, no como una ilusión subjetiva. Pero el elemento subjetivo no puede ser excluido por completo. La visión requiere un sujeto que ve, y desde luego, beatitud, felicidad, presupone un sujeto que es feliz. De este modo, la visión beatífica incluye un elemento subjetivo y no implica distinción lingüística entre realidad e ilusión,
Desde el punto de vista de la historia de las religiones, también está justificado hablar de una visión beatífica en relación con los misterios paganos. El concepto medieval de la visión beatífica constituye la más elevada etapa imaginable en la serie de experiencias religiosas históricas, el límite ideal hacia el que tiende cada experiencia particular. Los ejemplos históricos, tales como el modo eleusino de experiencia religiosa, pueden ser interpretados como aproximaciones a este límite y pueden ser valorados, por decirlo así, por su modelo. Esto se puede intentar primeramente desde el punto de vista de la función, a saber, la beatificación. Existe una constancia innegable de que la epopeya confería felicidad. Indiscutiblemente la beatitudo, el telos alcanzado en el telesterión, era engendrada en un momento dado, id et nun. Pero queda lugar para elpis, esperanza y expectativa. Así, el grado de beatitud que los cristianos esperaban de la visión beatífica no se puede decir que haya sido alcanzado. No obstante, esta función bien atestiguada nos permite considerar los misterios como un eslabón en la serie que culmina en la visión beatífica cristiana. Proporciona una base para una caracterización aproximada. El efecto beatífico era una de las propiedades características del fenómeno eleusino. La naturaleza de una visión está determinada no solo por su función, sino también por la cualidad real del ver. Puede tenerse una visión con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Ver y tener la visión están suficientemente subrayados por las palabras empleadas para designar la fuente de la beatitud obtenida en Eleusis. El tono de estas palabras en griego no sugiere una visión en un sentido figurativo, con los ojos cerrados, pero no necesariamente la excluye. Sin embargo, un ver con los ojos abiertos se puede inferir en las referencias explícitas a cerrar los ojos o a dejar que se cierren. Amiein y meyin, en la primera fase de la iniciación, la meiesis. Se menciona explícitamente nada más un mostrar con ocasión de meiesis. El término deinimena, cosas mostradas, ha obtenido aceptación en la literatura científica sobre los misterios eleusinos, junto con otros dos, los legomena y los dromena. Ha venido así a designar una parte de los secretos. Esto es un error en la medida en que ciertas locuciones, el mostrar, se refiere a las ceremonias de los misterios en su conjunto. Pero cuando los misterios eran mostrados, independientemente de lo que se mostrara, las ceremonias o ciertos objetos o ambas cosas, los iniciados tenían que mantener los ojos abiertos. No hay nada en la tradición que indique que los mistos tuvieran que volver a cerrar los ojos para la epopeya. Esta palabra para la etapa más elevada de la iniciación, el tener la visión, parece en efecto haber sido escogida por contraste con meiesis. Después de que los ojos se hubieran abierto para las cosas mostradas, estaban verdaderamente abiertos para la epopeya. Explicándonos que en realidad hay tantos tipos de acciones subjetivas y objetivas en relación con la visión, los ojos y ojos abiertos y ojos cerrados, y visión subjetiva y visión objetiva, visión de cosas que se han mostrado, como un camino de preparación para alcanzar la visión. Entonces, los misterios menores, que son justamente estos miyei, que se diferencian de la epopeya, porque en los misterios menores efectivamente se mostraban cosas que hay en el interior de un cisto, de un cesto, ciertas cosas que son referentes a los misterios de Eleusis, símbolos importantes. Y tampoco se sabe qué exactamente son, se cree que son tales y tales.
Pero finalmente lo que nos está mostrando Kerenji, que en los misterios menores tienes que abrir los ojos para ver esos objetos sagrados, no importa cuáles sean. Pero es un camino que te enseña a fijar, a calar la mirada. Si te están mostrando una ramita de mirto, que sí estaba en el cesto, o te están mostrando un símbolo fálico, que también estaba en el cesto, te están invitando a mirar, a calar con la mirada. Tienes que abrir los ojos para ver lo que está en el cesto. Pero tienes que abrirlos aún más para que estos objetos visuales suenen mitológicamente, para poder encontrarle entonces una resonancia más amplia, tan relacionada con el mundo del análisis de los símbolos, ¿cierto? Entonces, en esta preparación de los misterios menores, el iniciado ha aprendido a calar con la mirada. No es una ramita, está lleno de ramitas de mirto. ¿Por qué esa? Porque esa ramita está simbolizando. Y luego, ya en el momento de la eportei, el misto ya está entrenado en ver, pero en realidad está entrenado a calar con la mirada, a contemplar, a ver más allá. Granada y Vid. Deméter buscaba a su hija desaparecida como si hubiera perdido la mitad de sí misma, y la encontró finalmente en el mundo inferior. No es una frase más, es casi como lo que todos los mistos debemos emular. La misma Deméter fue en búsqueda de una parte de sí misma. Sí, su hija, pero también una parte de sí. Sobre todo, en realidad, una parte de sí misma. La buscó por 9 días, ya sabemos, en el mundo superficial sobre la faz de la tierra, ¿cierto? Pero finalmente, ¿dónde la encuentra? En el mundo inferior. Otra forma para poder nombrar al mundo inferior. El mundo interior, el mundo mistérico, el mundo oculto, el mundo inconsciente, el mundo caótico, el camino descendente. No la encontró afuera, y sí la buscó afuera. Pero ahí la encuentra. Entonces, todos los mistos tienen que seguir este patrón ritual. Buscas afuera y no vas a encontrar. Y luego introyectas la mirada y encuentras. ¿Y encuentras qué? La visión. Y esta va a conferir una visión beatífica. Porque la diosa sintió eso, regocijo. No se la trajo de un ala, como se dice, ¿cierto? Regocijo de haber visto lo que estaba buscando por tanto rato. Y eso claramente confiere felicidad, alivio, regocijo, iluminación, calma, paz, abundancia, conocimiento. Este mito se puede reconocer en la historia que se representa en los cielos, en la segunda mitad de cada mes, cuando la luna es arrancada de sí misma y vaga en busca de la parte robada hasta que al fin llega a una oscuridad total. Pero este fenómeno debe ser considerado en los términos del destino de la madre y la hija. Juntos, los sucesos celestiales y terrenales constituyen el círculo mitológico, el círculo indivisible en el que este mito, aunque no en su totalidad, apareció. Los misterios eleusinos se celebran en el último tercio del mes de acuerdo con el calendario lunar. Otra forma de representar mitológicamente esto, entonces, es seguir los pasos de una diosa lunar.
que luego de haber alcanzado su plenitud, empieza a menguar. Y entonces esa búsqueda está muy bien representada simbólicamente en esta búsqueda, supuesta búsqueda que hace la diosa lunar con respecto a aquello que ha perdido y que de alguna forma la hace sentir completa. Y en su fase menguante, entonces, avanza, vagabunda, buscando aquello que la comprende o que es parte de su totalidad y que en este momento ha menguado, ha mermado o ha perdido. Y es un aspecto de sí mismo, ya sea su hija. El mito de Perséfone como madre de Dioniso es atribuido por Diodoro a los cretenses. Los nombres de Rea y Deméter para la misma diosa se alternan no solo en los mitos de Perséfone, sino también de Dioniso. Y los nombres de Deméter y Perséfone se emplean para la madre del Dioniso niño. Esto es muy Hoy, interesante, que lo quería que lo leyeran porque en realidad ustedes como ya conocedores comenzando a conocer los mitos griegos arcaicos, tenemos que saber que la diosa Rea también es una diosa bastante conocida y fundadora del mito griego arcaico. La diosa Rea en realidad es una diosa cretense y que de por cierto debe venir de Oriente, y es la madre tierra. De hecho, sabemos en la teogonía Rea es una de las titanesas, la que es consorte de Cronos, y va a ser en el fondo la madre de Hera y de Zeus. Bueno, en la Grecia arcaica y sobre todo en la Grecia minoica se confundía mucho a Deméter y a Rea. En realidad ambas son madre tierra, pero luego fue Deméter la que desarrolló exclusivamente este mitologema en relación a la pérdida de su hija Perséfone. Pero al momento de nombrar quién es la madre de Dionisio, puede alternarse y decir que es Rea o Deméter. Mientras más arcaico vayamos, lo más seguro es que nos encontremos que Rea es también madre de Dionisio. Así como vamos a ver que Dionisio, podemos encontrar a Dionisio por Pluto o por Hades, incluso por Zeus, como Zeus tónico. Y así como podemos encontrar que la hija de la madre puede ser Ariadna o Perséfone. Y así como podemos encontrar que Ariadna, Perséfone y Deméter pueden ser las madres de Dionisio, además de la propia Semele. Y no nos hemos salido de la esencia del mitología. Han cambiado sus nombres. obviamente, la diosa del grano era una recién llegada, adaptada a una genealogía más antigua, ora de una manera, ora de otra. La concepción posterior de que Deméter y no Rea era la madre de Perséfone triunfó y se hizo clásica. Las dos tradiciones fueron conciliadas por los teólogos órficos. La versión más tardía en la teogonía órfica nos cuenta que después de convertirse en madre de Zeus, aquella que anteriormente había sido Rea se convirtió en Deméter. De este modo, la gran diosa madre de un mundo más antiguo, en parte pregriego, no quedó olvidada tras la figura de Deméter, la madre trigo, que no pudo ocultar totalmente a Rea en Eleusis. Y todavía menos oculta quedó la relación primordial del mito de Perséfone con una cierta planta y con toda una vegetación olvidada. Esta relación puede ser considerada primordial, pues en el mito ninguna otra planta es tan explícita y exclusivamente decisiva para el destino de Perséfone como la granada. El dios del mundo inferior dio a Perséfone solo un único grano de dulce granada. Perséfone apenas se dio cuenta y a partir de ahí, ella estuvo para siempre en su poder. Así dice la historia tal como se narra en el himno homérico. Comer el grano de la granada no puede haber sido el secreto, o no se habría contado,
pero tampoco se habría contado si no hubiera existido una relación íntima entre la reina del mundo inferior y el granado. Entonces, como les dije la vez pasada, de alguna forma Karl Kerenyi está buscando como el misterio del cuarto amarillo, a ver cuál podrá haber sido lo que estaba realmente en secreto. También pudo haber sido aquello que comió Perséfone en el inframundo. Pero como se sabía en el relato mitológico que Perséfone había comido efectivamente granada y no otra cosa, granada, un grano y unos granos de granada, y aunque alude a ser muy misterioso, porque la granada en sí es un símbolo por excelencia de la fruta como que tiene semillas, comer semillas, una planta que está cuajada visiblemente de semillas vistosas. Pero aunque es altamente simbólico, no necesariamente este era el misterio. Pero nosotros, que partimos al revés en la lectura ahora, sabemos que finalmente el misterio está íntimamente relacionado con el nacimiento místico, en el fondo, que en el lecho de la muerte se ha dado vida a una criatura, que Brimo ha dado vida a Brimo, ahí, en el lecho infernal, en el propio inframundo, en el mundo de la muerte, el decaimiento, la transformación y lo oscuro, lo caótico. Lo caótico ha dado vida a lo fuerte. Sabemos desde la mitología olímpica que en Creta estaba Dionisio, sí, sabemos eso. Sabemos que Dionisio fue el que rescató finalmente a Ariadna, dado que Ariadna es solamente una princesa, hija del rey Minos, y que ayudó con fervor a Teseo con esta herramienta del hilo, cosa de que, sobre todo para que pudiese encontrar la salida. Luego de internarse en un laberinto que de alguna forma presagiaba la muerte para el que entraba. Parece que es por sobre todo por esta condición de confinamiento, el cual entras, te puedes mover libremente al interior, que lo que significa el concepto de confinamiento, pero no puedes salir al exterior. Pero gracias a esta madeja sí puede. Y bueno, finalmente zarpan juntos, victoriosos, pero pasan a una isla siguiente, a Naxos, o Isla del Día, y en esa isla Teseo finalmente se enamora de Eglae, el principio de la luz, y deja a Ariadna sola, y parte hacia Atenas, con toda una suerte que sucede, ¿cierto?, de no cambiar las banderas, y seguir con una bandera negra porque era una estrategia, pero después se les fue, y finalmente el padre, cuando ve que su hijo viene muerto, porque así lo anuncia la bandera, se tira al mar. En una versión olímpica o posterior, entonces Ariadna, como ya les dije, no es la diosa, por lo tanto sucumbe, o sea, decae o muere, pero tiene la suerte de que es vista por Dionisio. Dionisio le echa el ojo a esta mortal tan bacán, ¿cierto?, que ha sido capaz de ayudar a salir a alguien con vida de dentro del laberinto. Bueno, esta versión posterior en realidad se funda en una versión arcaica en donde Ariadna no es una princesa, sino es una diosa, como vimos en la clase del laberinto, ¿cierto? Y en realidad el laberinto no es un laberinto exterior, sino que es un laberinto de danza. Una danza, una coreografía que conoce a Ariadna, y que la conoce sobre todo por conocer el punto más álgido, que es saber llegar al centro
no dar la vuelta antes ni después, en un timing exacto, y saber dar el giro y salir victorioso en un camino ahora ascendente, luego de haber hecho un camino descendente. Y el laberinto viene a representar en realidad todos los intersticios del inframundo, en donde más que un lugar sin salida, es un lugar que siempre tiene una entrada y una salida, pero para poder salir hay que llegar al centro. Si una semilla solamente se queda arriba y no baja y no se pudre lo suficiente, no va a retornar. Hay que conocer eso. Y ella es la señora del laberinto y es la que conoce justamente eso. Entonces, esta Ariadna tiene tanta similitud evidente con Perséfone. Por otro lado, este Minotauro en realidad es el amor inmenso de la mitología minoica o de la civilización minoica, a todo lo que pueda estar representado en el toro como, como símbolo de fertilidad, fuerza y sobre todo esta luna creciente que porta en su cabeza, que en realidad son los cuernos del toro, pero a su vez representan este símbolo de fertilidad o tiempo de siembra, como lo es el tiempo de la luna creciente. Y entonces, ese tiempo de siembra invita a que la diosa de la siembra conozca muy bien los pasajes de su laberinto, tierra adentro, ¿cierto? ¿Para qué? No para dejar sin vida algo que tenía anteriormente vida, sino que justamente lo contrario, para retornar la vida eternamente, perpetuamente, en un ciclo que sube y baja como un meandro, como un laberinto, o como una espiral, o como un movimiento continuo y sinuoso, en donde también está la serpiente. Entonces el toro y la serpiente son símbolos minoicos y arcaicos por excelencia, que hablan de la abundancia y el retorno, no solamente de la muerte, sino que el retorno de la vida. El retorno por esta luna creciente que va a retornar todas las semillas que se siembran en esa época. Y entonces el Minotauro tenía una condición, se llama asterio, que significa estrella, y también es una forma de representar al niño divino, que no es sino Dionisio, y esta unión entre Dionisio y Ariadna, que luego en realidad queda representado simbólicamente como una desgracia mitológica entre una pasión inaudita entre la consorte del rey y un toro bello. Pero anteriormente, esto representa el principio de la misma Brimo que estuvimos hablando antes, donde está todo cuajado, la máxima representación de la vitalidad, la vida, la abundancia, la ferocidad de lo animal y el retorno que augura su símbolo que porta como luna creciente. Bueno, lo que he escogido como lecturas aquí tiene que ver con esta relación entre Perséfone, Ariadna, Dionisio, Asterio como el Minotauro con su condición de estrella. La estrella, que al interior del laberinto, en vez de ver dibujado un Minotauro, veamos una estrella, es un símbolo parlante de que al interior del inframundo o en los pasajes más oscuros o en la parte más central del inframundo nos vamos a encontrar con una luz naciente, con ese dar a luz. El dar a luz
el mismo dar a luz de Brimo, el dar a luz en el lecho de la muerte o en el lecho del inframundo o en el lugar, luego del lugar más oscuro, el concepto de la enantiodromía, está muy bien representado con esta condición de que el toro a su vez representa estrella y la estrella a su vez representa la luz. ¿Cómo es que Ariadna a su vez se llama la Purísima? Porque es una diosa lunar que al ser lunar muestra la luz en el momento de la mayor oscuridad del día. En las 24 horas, cuando se pone muy oscuro, justo aparece la luz en medio de la oscuridad. Todos símbolos, ¿para qué más arcaicos, lunares, en donde finalmente todos los personajes representan un solo y gran mitología? Eso es lo que ahí quisiera arribar con la lectura. La palabra martillarai significa que Dionisios llamó a Artemisa como hacen los hombres cuando invocan a Dios o a los dioses cuando son víctimas de una injusticia, para que la diosa viera lo que ocurría. Y cuando ésta vio que Ariadna huía con el forastero, la castigó con la muerte. La huida habría roto el ámbito de poder en el que Dionisios gobernaba como gran dios, incluso sobre la señora del laberinto. Estamos leyendo desde la versión olímpica, vamos hacia adelante y hacia atrás en esta figura, como se dice, raconto. Posteriormente, cuando ya Ariadna ya no es considerada una diosa, sino que una princesa, que más encima le ha gustado este forastero guapo que ha llegado a solucionar el tema del laberinto para los atenienses, ella queda como infiel con su casa real porque presta esto o sea, le presta la herramienta necesaria a Teseo, le sopla todo esto en realidad, porque ella es la diosa del laberinto. Pero ya, podemos quedarnos en que solamente esto es una estrategia de una princesa. Y que, aún siendo princesa, ya era media pinche de Dionisio. Entonces, fue infiel al quedarse con un forastero. Y, por supuesto, Dionisio, aunque ella fuese una princesa solamente, tenía dotes especiales. Conocía la herramienta de la hebra, conocía una herramienta arcaica, conocía una herramienta que permitía manejarse en el laberinto. Ni siquiera digamos que es la diosa del laberinto. Pero si Dionisio sigue siendo un dios, no es ahora un príncipe en la visión olímpica, sino que sigue siendo un dios, hay algo que se mantiene, que Dionisio sigue siendo un dios y que era pinche de Ariadna. Lo que sucede es que en realidad Ariadna era una diosa y no una princesa. Pero en la versión posterior, entonces hay que castigarla porque ha sido infiel con Dionisio quedándose con este forastero o haciendo las cosas que hizo con este forastero. Y es por eso que Artemisa la castiga. ¿Quién la castiga realmente? La antigua diosa cretense, la antigua diosa de las fieras. Hay un encuentro entre la versión de Ariadna como la antigua diosa de las fieras y esta versión posterior vendida al Ática y a las pasiones con este nuevo forastero. Y es por eso que es castigada y muere, y bueno, y sube, Dionisio la sube y queda como una constelación o una estrella. Pero en realidad, como ahora nosotros sabemos, como diosa arcaica, ella nunca muere, ella es la diosa del laberinto. Y Dionisio, todo esto para saber que Dionisio, en sus labores de renacimiento y de retorno de la vid, pero en realidad de la Zoe, él también necesita siempre el hilo de Ariadna, no como una princesa, sino como la diosa del laberinto. No porque hay un laberinto afuera, sino porque ella es el laberinto. Y él sin ella no lograría la perpetuidad de la Zoe.
En realidad, esta mitología me muestra que Ariadna y Dionisio son una totalidad, una hierosgamos, una unión máxima que permite la perpetuidad, la eterna perpetuidad de la Zoe. Aquí se plantea la pregunta, ¿qué era Ariadna? ¿Qué sabemos de ella? ¿Y a dónde conduce su hilo cuando nos adentramos en el núcleo de las tradiciones que la versión ateniense y humanizada de su mitologema no pudo reprimir? Dichas tradiciones estaban asentadas al sur de Atenas y da la impresión de que el hilo de Ariadna conduce al corazón de la religión cretense. La mitología ática de los héroes respetó las fronteras de ese especial reino de los dioses que llegó a Atenas procedente del sur, y no permitió que Teseo trajera de allí algo que no estuviera lleno de esplendor. Según una tradición, Teseo abandonó a Ariadna consumido por su amor a Egle, una mujer cuyo nombre significa luz. Más tarde recibió como esposa procedente de Creta a la hermana de Ariadna, que al menos de nombre también resplandecía, Fedra. Según un historiador ateniense, Clidemo, concluyó la paz con Ariadna cuando ésta accedió al trono de Creta tras Minos y el hijo de éste. Una versión humanizada del hecho comprobado por la historia de la religión, de que la señora del laberinto podía considerarse la verdadera diosa de Creta. De acuerdo con la tradición de la Ochoforia, fiestas de las uvas maduras en el puerto de Falero, Teseo fue el primero en celebrar este acto de agradecimiento dionisíaco en honor de las divinidades que lo protegieron en su huida de Creta y que a la postre lo liberaron. Atenea y Dionisios lo salvaron del peligro de apoderarse de Ariadna y de llevarlo al tálamo. Dionisios y Ariadna, a quien se le daban asimismo las gracias, lo dejaron abandonar su ámbito. Este ámbito se hallaba en todas partes donde la muerte y la tumba pertenecían al mito y al culto de Ariadna. En Argos se mostraba una tumba de ella. Se trataba sin duda de un altar en el que se le ofrecían sacrificios en cuanto diosa tónica. El lugar donde se hallaba era un santuario subterráneo dedicado a Dionisios Cresios. El nombre Dionisios, el cretense, nos dice a las claras que nos encontramos en la esfera de la religión dionisíaca cretense. En Ariadna no solo se reflejaban grandes diosas como Artemisa, Afrodita y Perséfone. Ella era Perséfone y Afrodita en una persona. Es de suponer que parió en los infiernos y podemos entonces plantear la pregunta por su hijo. Coronis y Ariadna surgieron ambas de grandes diosas antiguas y se convirtieron en mujeres terrenas. Muy interesante porque Coronis, les vuelvo a recordar, que es la mamá de Asclepio, pinche ni siquiera puedo decirle consorte de Apolo. Y Coronis al final escoge a su pololo de siempre porque él no va a envejecer y Apolo, o sea, porque ella va a envejecer igual que su consorte mortal, y en cambio Apolo va a seguir siendo un dios. Y en realidad el destino de esta mujer, Coronis, como le dije antes, es tan parecido al Semele. Ambas mueren fulminadas por el consorte finalmente, porque Zeus al final es el que finalmente, por acceder a la villa, quema toda la villa, la casa, la cama y a la mujer, madre de Dionisio, y esto mismo vive Coronis. Pero ambas antes eran antiguas diosas, que después en la mitología posterior quedaron como mujeres que murieron por el fuego. Es bien simbólico, porque este fuego es el mismo fuego que las caracterizaba como diosas tónicas. Si hay un elemento que las representa, la diosa tónica, es el fuego. ¿Ya? Y por eso un poco más arriba leímos recién, no solamente recuerdan a Afrodita y a Perséfone, Ariadna es Afrodita y Perséfone. Y es que en realidad la diosa arcaica cumplía muchas funciones. Era la diosa del amor,
era la diosa de la fertilidad y el retorno, era la diosa del inframundo, era la diosa del cielo, era la diosa de las estrategias de guerra y así. Estaba muy condensado el mitologema en todas estas versiones, y además siendo una diosa lunar, tenía esta característica que vive las fases de la luna, ¿cierto? Moody, cambiante, no sabías cómo te la ibas a encontrar ese día, lo que inspiraba aún más respeto y temor a la diosa. Coronis y Ariadna surgieron ambas de grandes diosas antiguas y se convirtieron en mujeres terrenas. Prueba de ello es que llevan dos nombres, cosa esta que no ocurre en el caso de las jóvenes mortales. Semele, cuyo nombre Frigio pertenecía a Frigia, a una diosa de los infiernos, experimentó posiblemente una humanización adicional. Su mito es el mito tebano del nacimiento de Dionisios y contiene el significativo elemento del nacimiento en la muerte de una forma no menos clara y explícita que la leyenda de Coronis. Se asocia allí con el elemento del parto prematuro, igualmente importante y característico de Dionisios. El dios de la Zoe fue entre los dioses el único que vino al mundo como embrión, como el ser cuyo primer movimiento en el vientre materno es la manifestación más inmediata de la vida tras la experiencia del propio ser, y solo perceptible para las mujeres. Si Ariadna parió y su hijo no quedó en los infiernos, entonces se habrá tratado en cierto modo de un parto prematuro. Es seguro que en alguna versión del mito ciprio, su hijo no carecía de nombre. Un embarazo mítico nunca acaba sin nacimiento, y el nacido nunca queda innombrado, pertenezca luego a la mitología de los dioses o a la de los héroes. Ariadna dio a luz retoños dionisíacos según los diversos relatos. Incluso parió a Teseo, lo cual viene a ser la humanización más radical, la secularización más absoluta del mito. Todos los vástagos eran seres inequívocamente terrenales y relacionados de alguna manera con la vinicultura, como Estafilo, la uva. Ninguno era subterráneo. Un nacimiento en la muerte merece sobre todo el calificativo de místico. En el sentido de la antigüedad, los misterios de Eleusis trataban de un nacimiento de esta índole. Cuanto más místico era el hecho de que Ariadna fuera embarazada por Dionisios, como Coronis por Apolo, y que diera a luz como Sémele al propio Dionisios, esta ampliación del ámbito místico antiguo debe tomarse en consideración. ¿Qué significa entonces un calificativo de místico para la antigüedad? Un nacimiento en la muerte, así nomás. Tiene el calificativo de místico. Y esto sucede con Asclepio, esto sucede con Dionisio, por lo cual podemos decir que Asclepio es un homólogo también de Dionisio. Es decir, si él pudo ser el gran dios de la medicina, es porque él mismo había nacido y muerto a su vez. Esta condición también de embrión que viene a representar lo que ya es en sí mismo, que ya no es la madre, hay una vida en sí mismo aunque esté recién comenzando, es un símbolo perfecto para simbolizar la Zoe, el retorno. Más si después sobre esto ha nacido otra vez, ya como criatura ya formada, y haber podido pasar por los pasadizos del laberinto ígneo, la transformación, la muerte, en donde Ariadna, entonces, si es la madre de todos estos seres, igual que Corónide y Perséfone, todas son la misma. La relación entre Dionisio y Sagreo es importantísima, en el sentido de que se va a relacionar a Dionisio también con un dios que ha sido, que representa en sí mismo la
lo destrozado, lo dividido, lo cortado, no solamente lo muerto, sino que también lo que se ha esparcido o se ha vuelto a reunir. Y esto está fundado en los misterios de Osiris, como Osiris no solamente es muerto por su hermano Set, no le basta, sino que después lo cortan 14 pedazos, pero estos pedacitos tiene que ver con la multiplicación y la abundancia de la fertilidad de los campos en Egipto. Que si no, ¿cómo se hubiera regado tanto semillas de trigo y pasto en todo Egipto, si no fuera cada una de ellas una parte del propio Dios de la muerte y la abundancia? Entonces, Dionisio está tremendamente ligado también a todos los rituales en relación a los misterios de Isis, y con esto Osiris, Sokar. Y una forma de llamarlo en la mitología griega, entonces, en esta condición de dividido en partes y dividido vivo, o sea que su muerte justamente tiene que ver con este destrozo y que después está representado en las Mineades, pero ahora no nos vamos a meter en eso, es sagreo. Pero tienen que saber que se yuxtapone con el mismo mitologema de Osiris, y desde ahí el renacimiento a través de su hijo Horus en Egipto. Esquilo demostró la contradictoria identidad de Sagreo, con el Zeus subterráneo, de un lado, y con su hijo subterráneo de otro. Sagreo, el que atrapa vivo, también era un hombre fingido, una circunlocución para designar a un gran dios, al más grande de todos los tiempos. Visitó a su hija oculta en una cueva, y ella lo alumbró a él como su propio hijo. Ese elemento místico que se suponía en la relación entre Dionisio y Ariadna se nos presenta aquí en un mito arcaico en el que procreación y nacimiento nunca salen del círculo de la misma pareja. El hijo y esposo engendra con su madre e hija como esposas a un hijo místico que por su parte solo cortejará a su madre. A nosotros, humanos, no puede existir una serie de resistencias al escuchar este mitologema, porque en su parte antropomórfica la genera. Sin embargo, desde la Zoe, la prolongación de la vida, todo lo que se ha regenerado viene de una matriz anterior que a su vez es su madre, y a su vez lo que ha surgido es su fruto o su hijo, que a su vez va a ser la madre, y no cambia, no sale de ahí. Eso que no sale de ahí, como el meandro, es lo que quisiera como que dejáramos como resaltado, porque eso es lo que quiere representar esta madre que es consorte de su hijo, y que el hijo a su vez engendra a su madre, y queda todo en un solo círculo que lo podríamos imaginar como una serpiente mordiéndose la cola, como principio y fin, eternidad. Pero en realidad la raza humana, la especie humana, es eso. La Zoe a un nivel más alto, más bajo, más desidentificada con las pasiones humanas, es eso. Es el retorno de la semilla y el fruto constante, donde no importa poco como la identidad se pierde, porque todo es parte de un solo gran ciclo cuando se está hablando de la Zoe. Al interior de la Zoe está el bios, que es la vida individual y la muerte individual. Pero cuando estamos hablando de la Zoe, así que no, al final nunca puse el patrón, de la Zoe en sí, las identidades personales no tienen ninguna importancia. Y en realidad, para la mitología arcaica, en donde el eje no es el ser humano en sí, sino que el cosmos y su meandro,
lo que se está tratando de poner en valor es justamente esta perpetuidad de la vida, la raíz de la vida indestructible. Eso es lo que representa Dionisio. No es que no va a haber una muerte del virus, sí va a haber, y no se quiere evitar incluso porque es necesaria, como lo muestra, por ejemplo, el mito anterior de Osiris en Egipto. Es necesaria la muerte de Osiris por Set. No solamente la tenemos que tolerar y perdonar, sino que es parte de lo que exige la Gran Sol. Sin muerte no hay renovación. En esta gran escala, entonces, madre e hijo es un eterno continuo en donde es consorte y es hijo a su vez, y es un círculo cerrado del cual no se sale. El hijo y esposo engendra con su madre e hija como esposas a un hijo místico que por su parte solo cortejará a su madre. La figura de la serpiente es la más adecuada para estos intrincamientos. Es la forma más desnuda de la Zoe, siempre en sumo grado reducida a sí misma. La gran madre Rea adopta esta forma para la procreación primigenia con su hijo. La figura de la serpiente, no obstante, es sobre todo la apropiada para el vástago masculino y compañero, para el hijo y esposo que serpenteante se desliza sin cesar por las generaciones maternas y filiales, por todas las generaciones de los seres vivos, y muestra su continuidad tal como lo hace la Zoe. Algunas serpientes individuales bien podían acabar despedazadas, pero la serpiente se mantenía indestructible en la totalidad de su especie y demostraba la indestructibilidad de la vida en sus grados, por así decirlo, más inferiores. Ariadna y Aridela, con los dos periodos de culto correspondientes a los dos nombres, eran sin duda la gran diosa lunar del mundo egeo. Su relación con Dionisio demuestra, sin embargo, que era mucho más que la luna. Las dimensiones de los fenómenos celestes no pueden abarcar a una diosa de estas características. Así como Dionisio es la realidad arquetípica de la Zoe, Ariadna es la realidad arquetípica de la animación, del otorgamiento de aquello que hace de un ser vivo un ser individual. La animación forma parte más que ninguna otra cosa de la Zoe, que la necesita para superar el estado de semen. La Zoe busca la animación y en cada concepción se adentra en una psicogonía. En cada concepción se genera un alma. Este acontecer sustenta la imagen de la mujer como la concibiente que regala el alma a los seres vivos, y el reflejo de esta imagen es la luna, sede mitológica de las almas. En la imagen y en el reflejo se alza una fuente anímica femenina. Sobre la creta minoica, la gran diosa Rea y Perséfone, que solo en apariencia es dualidad, que en lo más hondo es unidad. Se trata de una imagen arquetípica que en sí expresa la misma continuidad e identidad de madre e hija que Deméter y Perséfone en Eleusis. La pareja divina de Dionisios y Ariadna, en la unión de dos imágenes arquetípicas, nos escenifica el eterno entrar y pasar de la Zoe, en la generación y por la generación de los seres vivos individuales. Esto ocurre una y otra vez y siempre de la misma manera, como si no hubiera solución de continuidad, según la religión y mitología griega, y antes también en la minoica. La Zoe acaece con forma masculina y con la forma femenina de la generación del alma. ¡Ay, qué bello! Es decir, este mitologema al final habla de una Hierosgamos, Ariadna Dionisio, donde Ariadna puede llamarse Rea, Deméter, Perséfone, y Dionisio puede llamarse Hades, Jasón también, Osiris, Horus, Tamuz, Dumuzi, Adonis, Atis, todos representan lo mismo. ¿Y qué representan en lo mismo? Dionisio representa el arquetipo de la Zoe, es decir, la raíz indestructible de la vida,
Y esta raíz indestructible de la vida es tal porque no es individual, supera por lejos lo individual. Es la raíz indestructible de la vida, de la gran vida. Pero gracias a Ariadna tenemos una, como que muy linda, la imagen de la psicogonia, es decir, el nacimiento de lo individual, representado en la psiqui o alma. Entendiendo que justamente es una diosa lunar y la luna una sede mitológica del alma. Entonces, ¿qué representa el mitologema de Ariadna en sí, en complemento con el Dionisio? Es lo individual, la manifestación de lo individual al interior de este gran vaivén, este meandro de la Zoe, que es cósmico y que no se detiene en lo individual. Lo individual es solamente una manifestación de lo que vive, o sea, nace, vive y muere para volver a nacer otra vez, pero a un nivel bastante más amplio y abstracto. Y eso es el mitologema de Dionisio en sí. Pero no se podría lograr esto sin las manifestaciones de lo individual gracias a la animación de Ariadna. ¿Y por qué Ariadna? Por ser justamente la señora del laberinto quien nos guía la coreografía para saber bajar, llegar al centro, hacer el giro en el momento exacto y sobre todo la animación para subir y no seguir bajando eternamente. Ese subir es un hálito, una animación, ¿cierto? Como en inglés, encouragement, un empujón para que se manifieste lo individual dentro de lo del gran ritmo de la Zoe que supera por lejos lo individual y que manifiesta solamente el pulso de lo vivo.